Porque el neoliberalismo... Los del neoliberalismo. Pues del neoliberalismo. Triste noche neoliberal. Al neoliberalismo. Neoliberalismo. Política neoliberal. En estos días mucho se habla sobre algo llamado neoliberalismo. Y es que este término es muy usado de manera especial en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Por nuestros políticos populistas y socialistas, o los llamados socialistas del siglo XXI. Se suele decir que el fracaso de los países son las medidas y los gobiernos neoliberales, que por cierto, es común, muy común asociar este término con los políticos de derecha y el capitalismo. Y por supuesto, ¿no? Cuando se usa este término neoliberal, tiene una connotación negativa. Es una palabra a la que muchas personas le tienen miedo, le tienen fobia, pánico. Tengo miedo. De hecho, Ricardo López Murphy fue un ex candidato a la presidencia de Argentina y ex ministro de Economía de ese país. Y él dice irónicamente, ¿no?, que cuando sus nietos se portan mal y no se quieren ir a dormir, les dice textualmente: si no te portas bien, voy a llamar a los neoliberales. Hugo Chávez diría que el neoliberalismo es una inmoralidad, que Venezuela no puede volver al neoliberalismo, que el neoliberalismo es el camino al infierno. Porque el neoliberalismo lo que propone, bueno, es en verdad una inmoralidad. Venezuela no puede volver más nunca al neoliberalismo. Ahí está la pobre Europa, arrasada por el neoliberalismo. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también lo dijo en su libro, que el neoliberalismo es exacerbar el egoísmo, el individualismo, que es la supremacía del capital sobre los seres humanos, que Ecuador no iba a permitir ningún tipo de neoliberalismo, y que este sería la clave para entender cuál sería la guía de construcción para una nueva América Latina. Y triste noche neoliberal fue nuestra clase trabajadora. Se sacrificaron nuestros trabajadores en el altar. ¡No! 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 Y bueno, Evo Morales no se iba a quedar atrás, no, para nada. En una entrevista en el canal de Telesur, le afirmaba, ¿no?, que el neoliberalismo los había llevado a la pobreza y que por supuesto es el responsable de todos los problemas en Bolivia. Nos llevó a la pobreza. El neoliberalismo acá nos ha permitido perder nuestras empresas públicas. Obviamente todos estos son mitos, son leyendas. Ahora, Manuel López Obrador afirmaba que México estaba podrido por 30 años de neoliberalismo, ya que según él, este generaba esclavitud y por lo tanto debía ser superado. Y bueno, Cristina Kirchner en cambio justificaba que todo lo que hacía en su gobierno lo hacía porque ella es antineoliberal. Pero esto ya es otro nivel. Ahora bien, ustedes recordarán el famoso Foro de Sao Paulo, ¿no?, donde se reunieron las FARC, organizaciones políticas socialistas, las FARC, movimientos comunistas, las FARC y casi todas las organizaciones y partidos políticos de izquierda de América Latina y España. Y también se reunió las FARC. Bueno, en fin, con tanto intelectual reunido, buscaban, entre otras cosas, el origen de todos los males en América Latina. También soy un delincuente. Ahora bien, ¿quieres adivinar cuál era el origen de todos esos males según estos intelectuales, según toda la gente y estos movimientos que se reunieron en aquel foro? Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Correcto, el neoliberalismo. En fin, el culpable de todos los males es el neoliberalismo. ¿Qué dijiste, estúpido? Porque recordemos que uno de los pilares fundamentales de los gobiernos populistas y socialistas es nunca reconocer los errores propios. Wow, asustas a la gente. Sino echarle la culpa al capitalismo, al imperialismo, a los yanquis, al neoliberalismo. Y bueno, ustedes ya saben de memoria el resto. Del imperialismo, hasta que no se acabe el colonialismo, hasta que no se acabe el imperialismo, hasta que no se acabe el capitalismo, tendremos nosotros situaciones y pueblos viviendo las dolorosas situaciones que vive. Y bueno, por supuesto, el neoliberalismo entonces es el demonio al que se suele responsabilizar de todos los males. Y por supuesto, si hay un mal, tiene que haber una cura, ¿no? Entonces la pregunta es, según nuestros políticos, ¿cuál es esa cura? ¿Cuál es esa cura para ese demonio, para ese cáncer llamado neoliberalismo? Así es, el socialismo del siglo XXI. ¡Tengo miedo!
Es decir, ellos son los mesías, son los salvadores, son la botella de agua en medio del desierto. Pero bueno, basta de introducción. Vamos a tratar de definir y explicar el origen del neoliberalismo que es tan maldecido por los políticos populistas. Ahora sí viene lo chido. Dos investigadores y politólogos llamados Taylor Bass y Jordan Morse llegan a la conclusión de que el término neoliberalismo habría perdido cualquier significado, porque actualmente se lo usa para definir prácticamente casi cualquier cosa. Nunca se lo suele definir concretamente. Además, es un término que jamás se lo debate. Y por lo tanto termina convirtiéndose más bien en un eslogan, ¿no?, para atacar y desprestigiar las reformas pro mercado. Ahora bien, resulta que en el año 1932, un sociólogo, economista e intelectual llamado Alexander Rostov acuña el concepto de neoliberalismo. Este señor era un economista socialista que en aquel tiempo buscaba... ¿Pero qué ha pasado? Sí, lo escuchaste bien. Alexander Rostov era socialista. Y viendo que las ideas del socialismo eran nefastas, y ojo, que él tampoco compartía las ideas del capitalismo de Adam Smith, entonces trata de encontrar un camino intermedio entre el socialismo y el capitalismo. Tengamos en cuenta que hacer algo así en aquella época, es decir, buscar una alternativa en una época donde el marxismo, el comunismo, el fascismo eran las ideologías que dominaban en ese entonces. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Entonces Rousseau, planteando ese camino intermedio, es donde acuña el término neoliberalismo. En resumen, el neoliberalismo en su origen es más cercano al mundo socialista que al capitalismo o al liberalismo en sí. Vaya dato perturbador. De hecho, los acusados de ser neoliberales en la época, como los de la Escuela de Chicago, la Escuela Austriaca, o sea, Friedman, Hayek, entre otros, nunca se consideraron a sí mismos como neoliberales. Y ahora sí, agárrate del asiento y pon mucha atención que se viene lo bueno. ¿Recuerdan que hace un momento hablamos de Taylor Bass y Jordan Morse? Pues bien, ellos afirman que en Latinoamérica y luego en el resto del mundo, al término neoliberalismo se lo empezó a asociar con las reformas económicas realizadas en Chile bajo el régimen militar de Pinochet. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Recordemos que estas reformas económicas fueron creadas por los famosos Chicago Boys, que llevaron a Chile a ser el país más exitoso de América Latina. Les guste o no les guste a muchos académicos y a los políticos de izquierda, Chile se convirtió en un referente para el mundo tras las reformas económicas de los Chicago Boys. Sí, ya sé. Ya me imagino que muchos estarán pensando entonces que yo estoy aceptando y justificando la dictadura en aquel régimen militar. Pues no, ninguna dictadura es justificable y que quede bien claro eso. Ahora bien, todas las críticas que se han hecho, digamos que son justas de alguna manera, dado el contexto autoritario en que se realizaron en la lucha contra la insurgencia marxista. Evidentemente, aplicar las reformas económicas en aquel tiempo en Chile implicaba un cambio de paradigma en materia económica. Y por supuesto esto implicaba una liberación, un cambio abismal respecto al sistema socialista que había dejado el gobierno anterior. La verdad, las cosas como son. Y por ende esto causó mucha repercusión, digamos que mucha novedad, porque fue literalmente un cambio drástico. Por ejemplo, es como si actualmente llegara a Venezuela un gobierno que busque revertir todo el desastre del régimen socialista y empezar a privatizar empresas estatizadas, liberar precios, que se abrieran los mercados de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira que liberar es precisamente lo que el político socialista, populista y totalitario no quiere. El político, de hecho, se enoja cuando el dinero del pueblo, el dinero de la gente, no pasa por sus manos. ¿Por qué? Porque desea tener el control de la población en sus manos. ¿Qué hemos hecho mal? Y como decía Kaiser, nada hace más dependiente a la gente del poder que el control sobre sus ingresos, sus trabajos y sus propiedades. Y bueno, para ir concluyendo, cuando Evo Morales, Pablo Iglesias, Rafael Correa, López Obrador, Maduro, Chávez, Kirchner, entre otros, han criticado el famoso neoliberalismo, en realidad lo que están haciendo es usar un concepto trampa para así poder justificar moralmente su indefendible ambición de poder incrementando el control del Estado, o sea, ellos mismos. Y la etiqueta neoliberal les sirve a la perfección para este fin, les cae como anillo al dedo. Igual mañana aparezco muerto, no lo sé. Y bueno,
Como manifiesta Kaiser, es importante saber que para derrotar el populismo y el socialismo en América Latina se debería dejar de usar el término neoliberal para definirse a sí mismo desde una posición liberal, puesto que este término tiene una connotación negativa actualmente y es imposible defender algo que se asocie con este nombre, aparte de que históricamente es incorrecto hacerlo.